esta semana uno. Muy bien. Temas de la semana uno: teoría de la historia, la hominización, prehistoria y la edad de los metales. Ahí está. Listo, comenzamos. El tema uno del prospecto en HU es teoría de la historia. ¿Ya? Entonces aquí vamos a evaluar la historia como proceso y como ciencia. ¿Ya? Como proceso es lo que nosotros estamos siendo parte de ella. La historia es un proceso de larga data que se inicia con el surgimiento de los humanos en la Tierra y llega pues hasta el día de hoy. Entonces, en ese proceso largo, ¿qué cosa vemos? El pasado, el presente y obviamente nos proyectamos hacia el futuro. Esa es la historia como proceso, ¿ya? Es un proceso que, repito, comienza desde los orígenes de la humanidad y llegan hasta el día de hoy. Pero para estudiar ese proceso, ¿sí? Ese proceso, aparece la historia como ciencia, ¿ya? Entonces, nosotros en historia, ¿qué cosa estudiamos particularmente? Estudiamos a la sociedad como tal, que a lo largo del tiempo ha ido cambiando, ¿no? Estudiamos, por lo tanto, los cambios que hay en la sociedad dentro del tiempo. Ahora, cuando uno pretende estudiar la historia de la humanidad, es complicado porque un investigador no puede estudiar toda la historia de la humanidad. Es complicadísimo, como les dije, ¿no? Entonces, para evitar que podamos analizar solamente los eventos superficiales y por tanto estudiar a profundidad, la historia también tiene su parámetro espacial. Eso significa que va a estudiar un determinado lugar. Por eso hablamos de historia local, historia regional, historia nacional, historia internacional. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver mucho con la idea del tiempo y el espacio. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿cómo se llama la historia, o mejor, cómo se llama el conocimiento que integra tanto la sociedad y el tiempo como el espacio? Simplemente la historia como ciencia, ¿ya? Entonces, estos son los tres componentes claves, no se olviden. La sociedad en el tiempo y el espacio. Eso es lo que marca la diferencia con respecto a otras ciencias, ¿sí? Ya está. Muy bien, cuando combinamos el tiempo, la sociedad y el espacio, estamos hablando, por lo tanto, de los llamados hechos históricos. Un hecho histórico se refiere a cómo una sociedad, ¿ya? Cómo una sociedad se estudia en un tiempo determinado. Por ejemplo, yo quiero estudiar la sociedad neolítica o la sociedad de la antigua Roma. Hay una sociedad ahí en un determinado tiempo, estoy hablando de la edad antigua, ¿no? Y si hablamos de Roma, puedo hablar de la Roma en Italia como la Roma en su etapa imperial, ¿ve? Entonces, ahí estoy tomando en cuenta de un largo proceso de la humanidad una parte, ¿no? Que se llama el hecho histórico. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial también es un hecho histórico, pues, ¿no? Hay actores, ¿no? Hay individuos, hay colectivos, hay un tiempo, 1939, 1945, y hay un lugar, pues, ¿no? Europa, América, Asia, ¿no es cierto? Son hechos históricos, ¿ya? ¿Y qué encontramos en un hecho histórico, chicos? ¿Qué encontramos en un hecho histórico? ¿Cómo analizamos un hecho histórico? De acuerdo a dos puntos claves, ¿ya? Lo analizamos en función al proceso y en función al contexto, ¿de acuerdo? Todo hecho histórico tiene como componentes un proceso y un contexto. El proceso, chicos, ya estamos hablando de la parte teórica, parte de una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué la Guerra Fría? ¿Por qué la Revolución Industrial? ¿Por qué la Revolución Francesa? ¿No? Entonces, esa pregunta explica los orígenes o causas. ¿Ya? Y hablamos de causas económicas, causas sociales, causas políticas y culturales. Y observamos que en el proceso hay un inicio y también hay un final, lo que significa que hay un desarrollo. Por ejemplo, yo pienso en la Revolución Francesa, ¿no? Etapas de la Revolución Francesa. La etapa monárquica,
la etapa republicana y la etapa imperial donde está Napoleón, ¿no es cierto? Y obviamente ese proceso termina generando cambios, ¿no? Que pueden ser cambios positivos o cambios negativos. ¿Cómo es eso, profe? Las consecuencias implican, como dijimos, cambios. Estos cambios pueden generar transformaciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la revolución a una sociedad, a la soberanía popular. Y eso hasta ahora trasciende, pues, ¿no? Porque gracias a la soberanía popular tenemos entonces las elecciones. Pero también hay cosas que se mantienen en el tiempo, ¿ya? Eso se llama continuidades o permanencias. Entonces, ¿qué cosa ha quedado de la Revolución Francesa hasta el día de hoy? ¿No? Hay algo que ha permanecido, ¿no? Por ejemplo, los conceptos de patria, los símbolos patrios por ahí, la bandera, el himno, ¿no? Son elementos que se terminan manteniendo en el tiempo, ¿no? Ya. Acá hay una pregunta que estoy viendo recién en el kit. Ya. Ya. Ahora sí vamos a escuchar un poquito mejor porque estoy desactivando la cámara. Ya, entonces por acá hay una pregunta que estaban haciendo sobre quién sería el sujeto histórico, ¿no? El sujeto histórico es aquel individuo que dentro de la sociedad es parte del proceso, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes son parte de un proceso revolucionario, son llamados sujetos históricos. El sujeto histórico, recalco, son todos los actores que son parte del proceso histórico. ¿Ya? Puede ser un gobernante, un militar, un miembro de la iglesia, un campesino, un soldado, un obrero. Ya puede ser también bueno, obviamente una mujer, un hombre que cumple un rol dentro del proceso histórico, ¿sí? Entonces, todo sujeto histórico tiene un rol, ¿no? En el proceso histórico como tal. Ustedes también son parte del proceso histórico, ¿no? Son sujetos históricos también, porque con su contribución a la educación van a ser universitarios y dentro de la universidad van a terminar generando transformaciones. ¿Está bien? Ahora, el proceso se complementa también con el contexto, ¿no? El contexto responde a la pregunta ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Y quiénes? Espacio, tiempo y sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los elementos, recalco, que componen el hecho histórico como tal. Una vez que nosotros hacemos el estudio, la investigación histórica, vamos a estudiar, por ejemplo, el gobierno Fujimori, estudiaremos el gobierno de Hitler, el Alemania nazi. Entonces, a partir de esos estudios, lanzamos una pregunta importante, ¿no? ¿Para qué sirven esos conocimientos, no? Y para entender el presente, por qué hay todavía, por ejemplo, estas prácticas autoritarias, racistas, ¿no? O las formas como algunos gobiernos buscan controlar los medios de comunicación. Entonces podemos recurrir a que esas prácticas del presente ya se hacían en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. ¿No, chicos? Entonces, ¿cómo entender el presente pero a partir del estudio correcto del pasado? Esa es la finalidad o la utilidad social de la historia. Todos los problemas se explican siempre por el pasado. Es como una cuestión de psicoanálisis, ¿no? Las cosas que uno tiene en el presente se pueden encontrar en los orígenes de la persona, ¿no? Porque evidentemente hay algo que los une, ¿no? Es el tiempo.
El tiempo, ese parámetro, une los procesos en la misma historia, porque todo elemento del presente en su momento ha tenido una raíz en el pasado, ¿no? En el pasado encontramos las causas, ¿no? Y en el presente encontramos las consecuencias de dichas causas. Bien, ahora, ¿cómo obtenemos información del pasado si se le está planteando el estudio correcto del pasado? El pasado, chicos, no podemos conocerlo tal como es. La historia no pretende conocer la verdad del pasado, porque evidentemente no se va a poder conocer todo. Lo que se pretende más bien es una explicación del pasado, ¿ya? No decir, no llegar a la idea de que el pasado se conoce en su totalidad. Entonces, para estudiar el pasado, la historia como ciencia recurre a las llamadas fuentes. Todo aquello dejado por las sociedades, monedas, cerámica, restos humanos, edificios, escritura, videos, cuentos, leyendas, todo aquello, todo, o sea, ¿me entienden? Todo lo que signifique creado por el pasado, termina siendo entonces la materia prima para reconstruir los hechos históricos, ¿ya? Y las fuentes se pueden separar de acuerdo a su relación con el pasado, por su temporalidad, ¿está bien? Su tiempo. Por ejemplo, las fuentes que son más antiguas, o sea, más bien corresponden al hecho histórico investigado, le llamamos las fuentes directas. Ejemplo, la Revolución Rusa. Podemos encontrar documentos de Lenin, líder de la Revolución Rusa. Podemos encontrar el palacio donde vivieron los zares, ¿no es cierto? Podemos encontrar incluso las armas utilizadas por los rusos durante la revolución. Entonces, toda fuente directa termina siendo elaborada, producida durante, ¿no?, el hecho histórico que se está investigando, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer un estudio también del periodo de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Puedo visitar las trincheras, obviamente los uniformes de los soldados en la Primera Guerra Mundial. Puedo también encontrar la presencia de documentos de la época, el Tratado de Versalles, ¿verdad? Todo eso elaborado durante el hecho histórico que se está investigando. Ahora, esa fuente directa también ha sido elaborada por los protagonistas o sujetos históricos. A ver, por ejemplo, yo puedo tomar como un caso el diario personal de Colón cuando realizó el primer viaje. El diario personal de Colón. Un periódico de la época, podemos tener el Sol de Oro durante el gobierno del Protectorado de San Martín. ¿Ven? Puedo encontrar una revista, por ejemplo, la revista Monos y Monadas, una revista interesante, o la revista El Mercurio Peruano, ¿no? Para estudiar el proceso de independencia del Perú. Puedo encontrar también el Tratado de Ancón durante la guerra contra Chile, mira, durante, ¿no? El testamento de Pizarro durante la conquista del Tahuantinsuyo. Puede encontrar una carta de San Martín a Simón Bolívar durante la independencia, ¿no? O incluso también puede encontrar una correspondencia, el diario de Ana Frank. ¿Se han escuchado el diario de Ana Frank, no? Una niña judía que lo escribe durante la Segunda Guerra Mundial, ¿ven? ¿Se dan cuenta? La palabra clave para fuente directa: durante, contemporánea a, el hecho histórico estudiado. Pero a partir de la fuente directa se construye las fuentes indirectas. ¿Ya? La fuente indirecta es la interpretación de la fuente directa. Podemos encontrar libros sobre los nazis, escritos posteriormente a los nazis, ¿no? Un artículo sobre Chavín, escrito en el siglo XXI. Una tesis sobre las obras de los ilustrados de la Revolución Francesa.
Entonces, siempre producidos por después y no están hechas por los mismos sujetos históricos, ¿no? Sino por aquellos que vivieron en otro tiempo. Una pregunta, los que vivieron también en esa época, claro, claro, por ejemplo, las personas que vivieron la pandemia de acá a unos 20, 30 años son parte de las fuentes directas porque van a contar su testimonio, ¿no? Por ejemplo, yo soy una fuente directa. Si tú me quieres preguntar sobre la marcha de los cuatro suyos, la época de Fujimori, Alan García, ¿no? Yo te puedo comentar de las colas, la inflación, el terrorismo, de cómo pasamos el shock, ¿no? La vivencia cotidiana. Yo soy una fuente directa. Ustedes también son fuente directa siempre y cuando en el futuro, ¿no es cierto?, investiguen sobre la pandemia o los gobiernos que hemos tenido en los últimos 5 años, ¿no? ¿Entienden? Todos somos finalmente, chicos, de alguna manera fuentes, pero debe tenerse en cuenta en la investigación como tal. Bien, así como las fuentes tienen su clasificación o su forma de ver de acuerdo a su temporalidad, de acuerdo a su antigüedad, ¿no es cierto?, de acuerdo a su relación con el pasado, hay fuentes también que tienen que ver con su clasificación o tipos. Ese es el otro criterio, ¿ya? Durante muchos años, chicos, las fuentes han ido ampliándose. Al inicio, los historiadores tradicionales consideraban que las fuentes escritas eran las más importantes para hacer historia. ¿Ya? Este era para como recalco, ¿no? La historia tradicional, las fuentes más importantes, ¿no? Así que estas fuentes, ¿dónde se encontraban? En los archivos, en las bibliotecas, las hemerotecas, en fin. Esto según la historia tradicional. Pero en el siglo XIX y XX hay algo que las ciencias naturales comenzaron a hacer. Trabajaron entre ellas, ¿no? La biología con la química, la matemática con la física, la economía con el derecho. Y entonces se comenzó a hablar de una interdisciplinaridad. Eso significa que la historia también puede recurrir a otro tipo de fuentes de información. Por ejemplo, por eso con el tiempo se fueron ampliando las fuentes a fuentes materiales, que estaba reservada solamente para los arqueólogos, ¿no? Y obviamente los historiadores terminaban también haciendo estudios sobre esto, cerámica, palacios, templos, basura, chicos, basura que dejaban también la presencia humana. Esta basura se le comenzó a llamar de una forma muy particular, ¿no? Por ejemplo, cuando se analizaba los estudios de la presencia humana más antigua en nuestra costa, se encontró, se encontró que en la costa uno de los productos más consumidos justamente eran las conchas, ¿no? Ujú. Y evidentemente eso había quedado como una suerte de desperdicio, ¿no? Basura, que al final se termina petrificando, ¿no? Bien, entonces eso involucra fuentes materiales como tal, ¿ya? Y además puede incluir restos humanos, pues, ¿no? Ahora bien, la antropología, chicos, la antropología también hacía uso de una técnica que llamamos la entrevista. Ya, esa, decían, ¿no? La entrevista es propio de los antropólogos, ¿no? Recogen información, lo registran, guardan testimonios, en fin.
Pero los historiadores pueden aplicar también métodos antropológicos, ¿no? Por eso tenemos las fuentes orales, basados en recoger información a partir de testimonios que pueden ser directos o pueden ser indirectos también. ¿Y cómo llegan los testimonios indirectos cuando pasan de generación en generación? Imagínense, podemos encontrar a un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, cuyo padre vivió la Primera Guerra Mundial, pero ya está muerto. Y entonces, a través de ese señor que vivió la Segunda Guerra Mundial, él recogió el testimonio de su papá y por lo tanto ese testimonio termina siendo un testimonio indirecto, ya que ha pasado de generación en generación, ¿correcto? Así que eso termina siendo la fuente oral registrada, obviamente para un mayor análisis, porque a mayor fuente, chicos, a mayor cantidad de fuentes, se estudia, ¿cómo se llama eso? Objetivamente o correctamente el pasado. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo estudiamos correctamente el pasado cuando tenemos una mayor amplitud de fuentes? A eso se refiere estudiar correctamente el pasado. La modernidad actual nos ha llevado a tener una fuente complementaria interesante, las fuentes audiovisuales. Grabaciones, sonidos, guardados en diferentes soportes o tecnologías. Por ejemplo, este VHS nos permitiría conocer un caso de fuente audiovisual, el Vladivideo, ¿no? Uno de los hechos de corrupción del gobierno Fujimori, ¿no es cierto? Otro ejemplo también puede ser, como vimos, sonidos, algunas grabaciones, como los llamados petroaudios, en el segundo gobierno de Alan García. Ahí está. Profe, ¿y en YouTube? Bueno, en YouTube podemos encontrar documentales, varios documentales, películas históricas, en fin. Un documental famoso, por ejemplo, chicos, incluso una película documental, podría ser Chavin de Huántar, el teatro del más allá. ¿Qué tal? ¿No? Una película hecho de la cultura chavín que permite obtener información audiovisual inmediata, ¿no? Para el público masivo. Así es. Chicos, ahora, estas fuentes, chicos, si bien son analizadas por la historia, pero la historia colabora o colaboran con ella, como dice, a Toledo lo secuestraron 5 chicas. Sí, pues, ¿no? Ya. Pero como decíamos, estas fuentes, para que tengan un estudio más objetivo, la historia recurre para ello con ciencias y disciplinas auxiliares, ¿no? Porque recuerden que hoy día el historiador y cualquier científico, chicos, trabaja con varios científicos de su propio campo, incluso campos diversos. Hoy día hablamos de la interdisciplinaridad. Por eso que muchas carreras llevan pues cursos de otras carreras, ¿no? Eso para que cuando se haga la investigación tengamos un mayor elemento de análisis, ¿no es cierto? Por ejemplo, la historia trabaja con la antropología. A ver, un ejemplo de estudios antropológicos para la historia: analizar las características físicas de los primeros restos humanos en el Perú. Tamaño, cabello, ¿no? Por ahí de repente disposición de los dientes, saber a qué grupo étnico pertenece, y se termina clasificando los grupos étnicos, ¿no? ¿Sí? Y también hace análisis cultural. Por ejemplo, la antropología puede derivar en el análisis de los sistemas religiosos en el Perú, ¿no? O la religión en la antigüedad. Las creencias, ¿no? Religión, el miedo. Por ejemplo, en la Edad Media se hablaba del miedo a la peste negra. En cuanto a la religión, el cristianismo, ¿no? Cómo esta religión ha ido creciendo
desde el Imperio Romano hasta el día de hoy. Eso es un análisis de tipo antropológico. La arqueología, que trabaja con restos materiales, incluso la arqueología también puede trabajar con la paleontología, que fue una de las últimas preguntas que vino en San Marcos, ¿no? Que analiza la paleontología, los restos fósiles, pero de gran antigüedad. ¿Ya? Fósiles en general, ¿no? Porque la arqueología trabaja particularmente con restos materiales en general, que incluyen también restos fósiles. Pero para un caso particular tenemos ahí la paleontología. La geografía nos contribuye a cómo el medio influye en la sociedad. Un ejemplo es el crecimiento urbano, la expansión urbana, cómo en el siglo XX las ciudades han ido creciendo y se ha ido generando una reducción del espacio verde, ¿no? Y eso ha generado, chicos, también problemas ambientales, ¿no? Ha incrementado el calentamiento global y cómo las alteraciones climáticas traían como consecuencia el colapso de sociedades, ¿no? Hoy sabemos, por ejemplo, que una erupción volcánica puede provocar la desaparición de una civilización. Por ejemplo, eso pasó con la antigua Creta, en la antigua Grecia, ¿no? Una erupción volcánica terminó perjudicando a Creta, conllevando también a su colapso, ¿no? O cuando hablamos, por ejemplo, de la formación del Valle del Rif, para el surgimiento de los primeros humanos o los primeros antepasados humanos en la Tierra, ¿no? Entonces, el factor ambiental o geográfico es fundamental en este caso. La sociología puede analizar cómo la sociedad se termina organizando. Un ejemplo, la crisis política, ¿no? Sistemas de corrupción, en fin, cómo los gobiernos terminan estructurándose, el fascismo, el nazismo, el comunismo, ¿no? Son elementos de análisis para la sociología, ¿no? Los sindicatos, los movimientos feministas, la aparición también de organizaciones gremiales, ¿no? Eso es un análisis que puede hacerlo la sociología en la historia. Muy bien. Pero las ciencias auxiliares, chicos, abarcan, como se dan cuenta, varias temáticas. Pero para casos más especializados, más técnicos, más especializados, se recurren a las disciplinas auxiliares. De esas, chicos, de esas hay que tomar en cuenta que dos son fundamentales, ¿ya? La epigrafía y la paleografía. Diferencia, la paleografía trabaja esencialmente con la escritura. Paleografía, escritura antigua, que está hecha sobre diferentes soportes, ¿no? Yo encuentro un documento de hace 200, 300 años en papel, pero también puedo encontrar un documento escrito sobre otro soporte, pergamino, o un documento que puedo encontrarlo antes de Cristo, ¿no? En el papiro. Entonces, no es solamente sobre el papel, ¿no? Y otros soportes en realidad. Pergamino, como te dije, ¿no? Papiro, en fin. Y el detalle es que estos soportes son blandos, o sea, son móviles. Se puede llegar de un lugar a otro. En cambio, la epigrafía no es tanto así. La epigrafía trabaja esencialmente con inscripciones sobre monumentos. O sea, el soporte es duro. Puede ser una piedra, un metal, en fin. Un ejemplo podría ser aquí, chicos, la famosa piedra de la Roseta. La piedra de la Roseta, que fue una pieza de piedra donde se encontraron las tres formas de escritura del Antiguo Egipto, ¿no? Si ustedes recuerdan, la jeroglífica, la hierática y la demótica. Otra más también puede ser la piedra de Gistún. Otra roca encontrada en la antigua Persia donde se sabía o donde se halló la forma de escritura en Mesopotamia. Ejemplo, la escritura cuneiforme. Así que estos son formas o ejemplos de epigrafía. Pero si hablamos nosotros de otros materiales como la moneda, ahí tenemos la numismática,
Ya, profe, pero la moneda en metal, ¿no, profe? Sí, pero si la moneda se puede ver como una moneda en papel, o sea, un billete papel, billete propiamente, ya, eso ahí no trabaja la numismática, ¿no? Para el caso de billete trabaja por acá la notafilia. La notafilia. Si hablamos de billete, ¿está bien? Y si queremos conocer, chicos, si queremos conocer, ahí está la gente aplaudiendo. Bien, chicos, muy bien. Así es. Listo, chicos, listo. Oye, y si queremos conocer, por ejemplo, las familias, el antepasado, el abolengo, no sé, pues quiero estudiar el origen de los apellidos Yupanqui y encuentro que Yupanqui, ¿no? Los Yupanqui, chicos, se originan en los tiempos pre-incas. ¿Ah? O apellidos como Guamanchumo o Yaipen, ¿no? Se han escuchado ustedes Yaipen, ¿no? Famoso por la cumbia, y podemos encontrar el origen de ellos, lo podemos encontrar, por ejemplo, en la época de los chimúes. Sí, porque los Yaipen descienden de los chimúes. Entonces, eso significa que estamos encontrando el antepasado, el árbol genealógico, ¿no? Ahí está la genealogía. ¿Ya? Y si los documentos son muy antiguos, pero tienen contenido oficial, o sea, que son, por ejemplo, contratos, el contrato Grace, tratados antiguos, edictos, en fin, son documentos oficiales. Ahí ya no trabaja solamente la paleografía, ahí trabaja en particular la diplomática, ¿sí? Porque tienen que analizar los sellos, la firma, la grafía oficial. Entonces es un trabajo mucho más especializado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos nosotros separar, chicos, si hablamos de documentos, diplomática, paleografía? Documentos. Los que trabajan, por ejemplo, con monedas y billetes, la numismática y la notafilia. Si trabajamos con escritura, pero sobre algún monumento, la epigrafía. Y si solamente se dedicaban a hacer análisis de escudos, la heráldica como tal. ¿Ya? Todos los escudos dicen algo, ¿ah? Por ejemplo, nuestro escudo peruano, la quina, la vicuña y la cornucopia, aluden a nuestros tres reinos naturales, ¿no? Animal, vegetal y mineral. ¿Se dan cuenta? Esa es la interpretación heráldica que se hace. Monumento es una piedra, necesariamente puede ser también una piedra, pero en realidad en general es un soporte duro. Metal también puede ser, pero como dije, en general un monumento involucra como material piedra. ¿Sí? Bien, chicos, y como último punto de esta parte, una vez que conocemos el pasado de manera objetiva con el uso de fuentes, entonces ahora el objetivo de la historia es ordenar los hechos históricos de acuerdo al tiempo. Y para eso se hace uso de la llamada periodización. ¿Ya? Profe, ¿y cuáles son los elementos para una periodización? Tiene que haber el concepto de tiempo, la cronología. Y si hablamos nosotros de una periodificación muy antigua, propuesta por el filósofo alemán Cristóbal Keller, Keller había hecho una periodificación en función a las edades. Y para Keller, chicos, el componente importante para elaborar esta periodificación, aparte del tiempo, eran los acontecimientos. Los acontecimientos marcarían el inicio y el final de una edad. Acá está, mira, acontecimiento, escritura, caída de Roma Occidental, hasta te pone la fecha, mira, la caída de Constantinopla, ¿ven? Inicio de la Revolución Francesa. Eran acontecimientos.
Pero el día de hoy, los acontecimientos, chicos, ceden su lugar a otro criterio importante que llamamos los procesos. ¿Correcto? Entonces, tanto el tiempo como el proceso, hoy, contemporáneamente, se consideran para poder armar una periodificación. Por ejemplo, esta periodificación que ustedes están viendo es una periodificación bastante política, bastante militar. Escritura, Roma Occidental es algo político-militar, la caída de Constantinopla, algo político-militar, Revolución Francesa, algo política y militar. Pero hoy también se puede hacer periodificación con eventos económicos, eventos sociales. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando hablamos de una periodificación por procesos, puede involucrar, como la que estás viendo, procesos políticos, incluyendo también económicos y sociales. Así que hoy día, para tener una mejor periodificación, recalco, se hace uso de estos dos criterios fundamentales. ¿Ya? A ver, acá hay una pregunta de Aquiles, dice, ¿la piedra de Rosetta también sería considerada como epigrafía? ¿Qué pusimos por aquí? Claro que sí, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Sería analizada por la epigrafía. Ahora, profe, si usted dice que la periodificación por proceso y abarca lo político y lo militar, ¿no? Lo político y lo militar. Eso, profe, ¿quién lo propone? El historiador Keller. Pero como yo les decía, la periodificación también puede involucrar lo económico y social. Y para esa periodificación económica social estaría el filósofo alemán Karl Marx. ¿Ya? Así que ambas son válidas, ¿ah? Ambas son válidas. Tanto la de Keller como también la de Marx. En otras palabras, todo. O sea, el proceso. ¿De acuerdo? Bien. Listo, chicos. Hasta ahí llegamos con la teoría de la historia. Recuerden que creo que ustedes tienen, bueno, no sé si tienen un material, pero bueno. Si no hay material, no hay problema. Continuamos con la parte teórica. Ya, hasta ahí no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud, chicos. Los leo en el chat del kit. Cuéntame si tienes alguna inquietud de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya terminaste? Ay, disculpa. Ya. No hay ni una pregunta. Ya, acá hay una pregunta bastante teórica que no viene al caso. No pienso que sea una pregunta de admisión San Marcos, porque en el prospecto no preguntan eso, ¿ya? Pero igual vamos a responder. Acá la pregunta dice, ¿qué son las escuelas de los anales? Eso no viene, pero igual les respondo, ¿ya? La escuela de los anales es una escuela histórica que plantea tres cosas importantes. Para hacer un estudio objetivo del pasado, debes contar con la mayor cantidad de fuentes posibles. ¿Me entiendes? Mientras más fuentes tengas, más conoces objetivamente el pasado. Ese es un aporte de la escuela de los anales. Otro aporte de la escuela de los anales es esto, como decíamos. Para una correcta periodificación que hacemos de uso, tiempo y proceso. ¿Sí? Segundo aporte. Y el tercer aporte de la escuela de los anales es esto de aquí. La historia debe trabajar con todas las ciencias que sean posibles. Así la historia abarcaría aspectos económicos, aspectos sociales, políticos y culturales. Eso se llama la historia total. Entonces, historia total, historia económica, política, social y cultural. Historia total.
Periodificación en función al proceso. Y la mayor cantidad de fuentes son aportes de la escuela de los anales. ¿Está bien? ¿Listos, listos? ¿Así te gusta mi voz? Ya, ahí está. Muy bien, chicos, muy bien. Listo, entonces vamos ahora a pasar a la parte que corresponde al tema 1 de historia. Obviamente la historia como proceso, ¿no? ¿Cuándo comienza la historia como proceso, chicos? Comienza con la hominización. ¿Te acuerdas que vimos, no? La historia como proceso, ¿no? Ya. Entonces la historia comienza con la hominización. ¿Qué es la hominización? Simplemente es un proceso de adaptaciones. ¿Ya? Ocurre que nosotros en biología, el ser humano en biología, es un primate. ¿Ya? Un primate es una criatura que tiene como características, por ejemplo, un mamífero es un mamífero, ¿ya? Y que hace 7 millones de años, estos primates se partieron en dos, se dividieron en dos. Los llamados póngidos, que son los simios que vemos hoy día en los zoológicos, chimpancé, gorila, y los llamados homínidos. De aquí es donde vamos a surgir nosotros. Ahora, ¿por qué se dio esta separación, profe? Porque en África ocurrió una ruptura de la corteza terrestre. En lo que hoy sería Kenia, Etiopía y Tanzania, que están en África Oriental, ¿de acuerdo? Imagínate un territorio, se abre en dos, ¡boom! Una falla geológica, ¿sí? Los homínidos se van a quedar en esta parte de aquí, mira. Esta parte es un bosque. ¿Pero qué pasó? Se secó. Se convirtió en una sabana. Una sabana. ¿Te das cuenta? Y para poder vivir aquí, chicos, los primates tenían que bajar del árbol, caminar, ¿de acuerdo? Y comenzaron a caminar así, durante miles de años, millones de años. Ya pues, si tú no encuentras comida, te mueres. Tienes que bajar y buscar comida. Profe, y en el árbol, mira los árboles cómo están, tan secos. No puedes vivir en el árbol tanto tiempo, tienes que bajar para buscar comida. Ya, por eso, la formación del Valle del Rift, mira lo que condujo. La sabana, ¿te das cuenta? Ya, esa sabana es porque se había producido el Valle del Rift. Y esa sabana influyó en que surja un primer proceso evolutivo de tipo biológico, la marcha bípeda, la forma como se va a desplazar el ser humano. ¿Y con qué vamos a realizar nuestra marcha bípeda, chicos? Las extremidades inferiores. ¿Observas? Ya, gracias a la marcha bípeda, las extremidades inferiores se adaptaron a desplazar el cuerpo por la sabana. Las extremidades inferiores, las piernas. Ya, profe. ¿Y qué pasó con las extremidades superiores, profe? ¿Qué pasó con los brazos? Brazos. ¿Observa los brazos, chicos? ¿Están libres o no están libres? ¿Te das cuenta? Claro, Aquiles, muy bien. En la medida que me voy irguiendo, me voy parando, mi tronco se vuelve más vertical y mis brazos están al aire libre. Y gracias a
las extremidades superiores libres, tendré la mano para comenzar a tocar cosas, o en todo caso para obtener cosas de la naturaleza. Voy a agarrar. La mano que agarra, la mano que agarra, la mano que agarra se llama la mano prensil. Y mientras más agarres las cosas, tu sistema nervioso se desarrolla. ¿Ven? Por otro lado, tu dedito también se especializa. ¿Qué te parece? Gracias a que el dedo pulgar de nuestra mano se especializó, gracias a la liberación de las extremidades superiores. ¿Te das cuenta? Y ese proceso va de la mano, o sea, va acompañado con cada vez la posición erguida. La columna vertebral cambia de forma, porque mira estas criaturas, mira su columna, miren chicos, ¿ven su columna? ¿No? Como una L, ¿no? Como una L. Pero ahora mira la columna de los futuros humanos. Mira la letra que voy a formar, ¿ah? Atención con la letra que voy a formar en la columna de los que cada vez son más erguidos, ¿sí o no? Ah, ¿qué parece? La letra S, ¿sí o no? Por eso cuando hablamos de posición erguida, la columna vertebral adquiere la forma de S. Donde la parte final de aquí es el coxis, ¿verdad? Que es el coxis, ¿no? La letra S. Así es. Profe, y para que podamos caminar mejor, ¿cómo están nuestros pies? Están de manera paralela. Entonces, la posición erguida con los pies paralelos, ¿no? Como lo tienes ahora en los pies, ¿no? Paralelos. Y la columna en forma de S fueron importantes, chicos, para que se consolide el bipedismo, la marcha bípeda. Ah, interesante, profe. Profe, ¿y qué comían estas criaturas? Ya pues, ¿qué comían inicialmente estos primeros seres homínidos? Vegetales, eran recolectores, su dieta era principalmente vegetariana, y por ahí comían insectos, algunas ratas. No eran carroñeros. Inicialmente no eran tan carroñeros, ¿ya? Más bien eran más recolectores de vegetales, ¿correcto? Mientras la mano se va liberando, el dedo pulgar se especializa. ¿Te acuerdas que te dije, no? Tú agarras con tu manito, tu sistema nervioso se va desarrollando y por lo tanto se genera esto de acá. La masa encefálica. Ah, profe, o sea que solamente cogiendo cosas, mi masa encefálica comenzó a crecer lentamente. Sí, pero también a que cambie la dieta. Pasamos a consumir carne cocinada, carne cocida. Este es el factor nutricional que permite explicar por qué creció el cerebro y gracias a eso en el cerebro comenzaron a surgir también diversas áreas. ¿Está bien? Listo, entonces son los factores más importantes de la evolución. Datos importantes, chicos. África, cuna de la humanidad, especialmente el valle donde surgen los primeros homínidos, el valle del Rift. Y en el valle del Rift van a ir apareciendo homínidos, ¿ya? Todos los homínidos para comenzar son bípedos, ¿sí? Y los homínidos se separan en dos bloques, los Australopithecus y los Homos. ¿Está bien? Diferencia entre un Australopithecus y un Homo. A diferencia del Australopithecus, el Homo tiene mayor capacidad craneal. Ya, el Australopithecus tiene una menor capacidad craneal. Profe, ¿y por qué? Uno, porque el Homo tiene mayor dedo pulgar oponible. Y dos, porque los Homos consumen carne.
Los Australopithecus no tienen dedo pulgar oponible desarrollado y consumen vegetales, como te das cuenta. ¿Está bien? Y otra diferencia más, aparte de la capacidad craneana, es que los homos hacen herramientas. Los Australopithecus no se ha comprobado que hayan hecho herramientas hasta el día de hoy. Bien, hasta ahí, chicos, ¿alguna consulta? ¿Tienes alguna pregunta? Ya, muy bien. Si no hay preguntas, pasamos a la siguiente, ¿te parece? Listo. Conozcamos a los Australopithecus. Tenemos que ellos son homínidos. Recuerda que todo homínido tiene marcha bípeda. ¿Ya? ¿Está bien? Los Australopithecus no hacen herramientas ni de piedra ni de huesos, ¿de acuerdo? Ellos usan palos, piedras, pero no hacen herramientas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no cuentan con el dedo pulgar oponible especializado. ¿Y eso por qué, profe? Porque sus extremidades superiores, sus brazos, los comparten para trepar los árboles y además viven en la sabana, lo que significa que los Australopithecus que tienen una vida semi-arbórea, por eso tienen brazos largos, son, como dijimos, muy recolectores, son muy recolectores. En menor medida consumen carne y carroña. Por eso se explica por qué eran bajitos, porque eran chiquititos. 1,20 m, 1,30 m, ¿no es cierto? Ya, acá dice una pregunta, aunque no sé, profesor, si en San Marcos pregunta que al inicio eran solamente carroñeros, ¿debería tomarlo como verdadero o falso? Lo que pasa es que los Australopithecus de por sí son básicamente recolectores, también son carroñeros. No es que ellos sean, o sea, aparecen ellos y ya, al toque van a comer carroña. Es que, chicos, la carroña es más complicado de encontrar que recolectar vegetales. Entre algo fácil y algo difícil, lo fácil es primero. ¿Y qué están así ante sus ojos y ante sus manos? La recolección de plantas. Por eso que primero no es la carroña, primero es la recolección. La carroña viene siempre y cuando matan un animal cerca a ellos. ¿Está bien? Algunos restos de los homínidos son la Nia Selam, encontrada en Etiopía, Lucy, la más famosa de todos los restos de Australopithecus, y las huellas de Laetoli, que son pisaditas donde los Australopithecus dejaron huellas y se comprobó ahí que tenían los pies de forma paralela. Esas son las famosas huellitas de Laetoli. Bien, claro, la ley del menor esfuerzo, ¿no? Sin embargo, de un grupo de Australopithecus habrían surgido los Homos. Diferencia, como te dije, entre estos Australopithecus y los Homos. Los Homos ya no tienen tanto vida semiarbórea. ¿Ya? A partir de una criatura que vamos a llamar el Homo erectus, eso ha sido pregunta de Misión San Marcos, chicos. A partir del Homo erectus, los homos son bípedos completos. ¿Cómo es eso de que bípedos completos? Han consolidado el bipedismo, ya no vuelven al árbol, ya no son arbóreos, están totalmente viviendo en el terreno ya de la sabana. Profe, ¿antes del Erectus no estaba el habilis? Sí, está el Homo habilis, pero el Homo habilis no se ha llegado a plantear con claridad que ellos hayan sido los primeros bípedos completos. ¿Saben por qué, chicos? Porque el habilis todavía no tiene toda la posición erguida desarrollada, lo que significa que su columna todavía está hacia abajo, un poquito encorvado.
y eso demostraría que los brazos todavía los habría utilizado o los utilizaría para treparse. Esa es una hipótesis, ¿no? Que es fuerte. Por eso que el primer Homo, indiscutiblemente, sin duda alguna, que es un bípedo completo, es el Homo erectus. ¿Correcto? Bien, chicos, otra característica del hábil de los homos en general es que son bastante conscientes y racionales. O sea, ellos saben, son conscientes de que todo lo que hacen trae un efecto. Si yo golpeo la piedra, toc, 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 ¿no es cierto? Golpeo la piedra, yo sé que esta piedra se va a transformar en un instrumento. Entonces ahí se ve su capacidad racional. Toda acción genera una reacción. ¿Cuáles son los homos más famosos? Tenemos el Homo habilis, el primer ser humano en la Tierra. Es el primero que hace herramientas en la historia. Tenemos los Homo erectus, que son los primeros en utilizar el fuego. ¿Sí? Le ponemos, ¿te parece? Usaron el fuego por primera vez. Los habilis hicieron las primeras herramientas de la historia. Herramientas no conscientes. ¿Ya? Porque las herramientas que hicieron los habilis no servían para la cacería. Las herramientas habilis eran para la carroña. Ya, estos sí son carroñeros indiscutiblemente, ¿ah? En cambio, las herramientas que ves acá de los erectus, ya ahí hay una intención. Son herramientas conscientes y se usan para la cacería. Los neandertales, por su lado, son los primeros en enterrar a sus muertos. Primeros entierros humanos. Profe, ¿y qué significa que los neandertales entierran a sus muertos? Es que hay un concepto que ellos tienen, ¿no? Una concepción, una cosa abstracta que tienen en su mente, chicos. Se llama así, pensamiento simbólico. Cómo los neandertales tenían el pensamiento simbólico, o sea, cómo lo usaban. Cuando ellos veían morir a un pariente, lo primero que hacían era ver que el pariente perdía calor. O sea, ustedes saben que el muerto va perdiendo calor, se va descomponiendo. Entonces ellos, para protegerlo, lo colocaban debajo del suelo. Lo cubrían con tierra, con algunas mantas, ¿no? Lo ubicaban cerca a la salida del sol, porque evidentemente es el área de calor. O sea, hay una suerte de ritual, ¿te das cuenta? No puede catalogarse como una ideología propiamente, es un pensamiento todavía mágico religioso. Entonces el entierro demuestra en ellos que hay un pensamiento simbólico. Muere alguien, ¿qué haces? Lo entierras. Eso simboliza la muerte, ¿no? También con el neandertal se han encontrado herramientas para la caza de grandes animales. El neandertal sería el primer cazador de mamuts que encontramos en la Tierra. ¿Ya? Otra cosita también del neandertal es que en su cerebro se ha encontrado un área conocida como el área de Broca, que es el área del lenguaje articulado. Bueno, en algunos lugares de Asia se han hallado evidencias que el neandertal habría practicado rituales, por ejemplo, probablemente, como dije, de comerse a su compañero, prácticas canibalistas, pero no tanto en temas de hambre, sino probablemente en temas de ritual, ¿no? Eso es lo que es una hipótesis que no se plantea demasiado porque no hay muchos casos, ¿no? O sea, por el hecho que hay una prueba no significa que todos los neandertales lo hagan, ¿no? Por eso que no se considera una característica importante eso de la carroñería, del canibalismo en todo caso. Lo que sí se sabe es que el neandertal era una criatura no tan alta, ¿no? Incluso ustedes podían haber sido más altos que el neandertal. El promedio de estatura del neandertal llegaba entre unos 60 a unos 65. Lo que sí era el neandertal eran que tenían tórax muy ancho. Eran así como un roperito. Y eso significa que tenían mucha energía. Porque si tú vas a cazar un animal, tú requieres mucho oxígeno, ¿sí o no? Mucha energía. No, ese era el neandertal. Y eso se debe a su adaptación a las bajas temperaturas para la caza del mamut. Todo lo contrario a los Homo sapiens, que surgieron en África, ¿ya? Surgieron en África y se adaptaron muy tardíamente al continente europeo. Mientras tanto, el neandertal
que estaba adaptado a Europa en las condiciones frías, hacía 200.000 años atrás, cuando llega el sapien a Europa, chicos, justo ellos se adaptan durante cierto tiempo, el sapien, y se produce el cambio climático. El frío comienza a ser reemplazado por condiciones de temperaturas altas. Como los sapiens no vivieron tanto tiempo en el frío, se pudieron adaptar mejor a las eras de calor. Por otro lado, el neandertal, que estaba viviendo en el frío 200.000 años, no se pudo adaptar a las condiciones de calor, por lo que dicen algunos que ese es un factor para su extinción. El cambio climático también, ¿no? Es una de la explicación del por qué desaparecen neandertales y tenemos en la Tierra los Homo sapiens. Bien, entonces chicos, con estas explicaciones sobre las características de la hominización y al mismo tiempo también sobre las especies más importantes, pasamos ahora a ver la última parte de nuestro tema del día de hoy. La edad de piedra, ¿no? Una etapa donde la piedra fue el material más importante para hacer herramientas y de acuerdo al tipo de técnica sobre cómo se trabajaba la piedra, los arqueólogos lo han separado en tres grandes momentos: el paleolítico, el mesolítico y el neolítico como tal. El paleolítico es una etapa considerada como la más larga en toda la historia de la humanidad, que coincidió con el ambiente geológico del Pleistoceno, que está caracterizado por glaciaciones, y en ciertos periodos, chicos, la temperatura aumentaba durante el Pleistoceno. Eso se llama los interglaciares, ¿ya? Interglaciares. Glaciaciones, bajas temperaturas; interglaciares, aumento ligero de la temperatura. Por eso que el Pleistoceno yo no lo puedo llamar la era del hielo, porque hay momentos donde la temperatura aumenta en el Pleistoceno. El Paleolítico coincide con la evolución humana, ¿no? O sea, cómo fueron surgiendo los hábiles, los erectos, los neandertales y los sapiens. Y todos ellos, todos ellos, chicos, todos ellos, se organizaban en bandas. ¿Qué fue, Reycito? ¿Qué fue? Descansa nomás, hijito, si tienes este sueñito, ¿ya? Descansa nomás, hijito. ¿Ya? Entonces, todos estos grupos humanos, chicos, son el habilis, el erectus, el neandertal, el sapiens, ¿ya? Se organizaban en bandas. Las bandas eran grupos humanos que estaban compuestos por cazadores y recolectores y pescadores. Y como característica principal era la práctica del nomadismo. Ya, una pregunta de San Marcos que llegó fue esta, ¿no? ¿Por qué las bandas eran nómades? ¿No? Esto se debe a que las bandas, al quedarse en un lugar durante cierto tiempo, podían consumir todos los recursos que estuvieran ahí. Imagínate un lugar donde hay venados, ¿no? De repente hay roedores, entonces hay una actividad depredadora, hay una actividad de subsistencia, que es el tipo de economía que aquí que estamos mencionando. Y si ese lugar se agotan los recursos, las bandas pueden cambiar de lugar, de ubicación geográfica. Entonces, ¿a qué se debía que la banda era un grupo humano nómade? A la variedad de los recursos, ¿ya? Recuerden eso, a la variedad de los recursos. A más recursos, la banda se quedaba en un lugar. A menos recursos, la banda tenía que emigrar a diferentes lugares. Trabajaron la herramienta tanto de piedra, de huesos, aplicaron una técnica, chicos, una técnica que aquí llamamos la técnica de lascas. ¿Ya? La técnica de lascas. ¿Qué son las lascas? Golpear una piedra sobre otra. La técnica del tallado, eso se llama la técnica de lascas. Con esas puntas podían cazar, podían recolectar, podían pescar, por lo que su economía esencialmente era depredadora o parasitaria. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la herramienta, podían incrementar la cacería, con lo cual al tener más comida, aumentaba por lo tanto la población. Así que el instrumento que permitió el incremento de la población
un factor importante terminaba siendo las herramientas de piedra. Ahora, recuerde que la piedra no solamente se utilizaba para hacer herramientas, ¿ah? La piedra también se empleaba para hacer unos artefactos que aquí vamos a ver en un momento que llamamos las famosas Venus. Esto de acá. ¿Ya? Por eso se llama las Venus paleolíticas. ¿Está bien? Ahora, en el Paleolítico, chicos y chicas, en el Paleolítico, dado que es un periodo de larga duración, van a encontrarse aquí tres grandes fases o etapas. En el inferior vamos a encontrar al Homo habilis y al Homo erectus. Aquí le ponemos ya el habilis y el erectus. En el Paleolítico medio vamos a encontrar principalmente el Neanderthalensis. Y al superior vamos a encontrar principalmente el Homo sapiens. A ver, ¿qué pasó en el inferior? Tenemos al habilis, el primer humano en la Tierra, ¿te acuerdas? El primer ser humano que elaboró herramientas para la cacería, pero dijimos que no eran tanto cacería, sino era para la carroña, ¿no es cierto? La carroñería. Ahí está, la carroña como tal. Ya el erectus termina siendo una criatura mucho más compleja, logra usar el fuego por primera vez para la cocina. ¿De acuerdo? Este es un Homo erectus, ¿eh? ¿Qué les parece? Así fueron los primeros homos. Homo habilis, Homo erectus, ¿no? ¿Está bien? Y cuando estos homos, profe, vivieron en África, ¿quiénes exactamente estuvieron en África? Los habilis estuvieron en África. En cambio, los erectus estaban en África, pero luego salieron al continente asiático y también poblaron Europa. O sea, estuvieron en tres continentes, ¿no? África, Asia y Europa. A ver, acá hay una pregunta. Dice, a partir del Paleolítico superior, lo que quedan solo son sapiens. Claro, a eso vamos a llegar. Entonces, en el Paleolítico inferior encontramos básicamente estas dos especies. Más bien en el medio, el Neandertal, termina surgiendo. Ahora, ¿cómo surge el Neandertal? Es la pregunta, ¿no? La evolución es así, ¿no? O sea, cuando surgen dos especies, una termina quedando frente a la otra. ¿Ya? Eso significa que hay una especie mejor adaptada. Entre el habilis y el erectus, el que va a terminar quedándose en la Tierra es el erectus. ¿Dónde radica la gran adaptación del erectus? Uso del fuego, mayor consumo de carne. ¿Te acuerdas? Posición erguida terminada, bipedismo pleno, herramientas conscientes. Gracias a eso el erectus puede salir de África y adaptarse a otros continentes. Pero en ese trayecto, chicos, un grupo de erectus se estancó como erectus, o sea, no tuvo una evolución permanente. Mientras tanto, de un grupo de erectus fue surgiendo una criatura más superior. El Neandertal. Este Neandertal, como ya habíamos dicho, que resiste más. ¿Ya? Esta sería una característica cultural de los neandertales, los enterros humanos, y como una característica ya psíquica, lo tendríamos con el surgimiento del lenguaje articulado. Profe, el lenguaje articulado se refiere a la forma comunicativa de estos neandertales, sí, y que contribuyeron al mejoramiento de la organización de la banda. Y si hay una mejor organización, se obtiene mejor comida, ¿verdad? Y si hay más comida, entonces mejora el grupo y aumenta la población. Entonces, ese es un elemento importante de cómo el lenguaje articulado permitió una mayor socialización.
y a mayor socialización, entonces chicos, ¿qué encontramos? Éxito en la cacería y por lo tanto el incremento de los alimentos y la población. En el superior encontramos al Homo sapiens, la única criatura que va a habitar todos los continentes, incluyendo América, y sería la única criatura que llega hasta el día de hoy. ¿Ya? Los demás, profes, fueron extinguiéndose y eso también demuestra, chicos, que el sapien, independientemente que hacía herramientas más avanzadas que cualquier especie humana, tenía un sistema de vida muy complejo. ¿Ya? Por ejemplo, imagínate un sapiens que todos los días caza, a veces no tiene para comer. Entonces, ¿cómo esa preocupación, esa necesidad de no poder comer, cómo lo pueden decir sin muchas palabras, ¿no? Recuerda que los humanos hay cosas que a veces no sabemos cómo decirlo, solamente lo sentimos. A veces no hay palabras para describir lo que pasa dentro de nosotros, ¿verdad? Los sapiens tenían ese mecanismo para expresar ideas sin escribirlas o hablarlas. Estamos hablando del arte. Por eso que en el arte el sapien va a expresar, vuelvo a recalcarte, su pensamiento simbólico. Por ejemplo, tenemos el arte rupestre o parietal, donde se encuentran escenas de cacería que representan, que simbolizan, ¿está bien? Una concepción de propiciar la buena cacería. Porque curiosamente cuando los sapiens pintan en la cueva, pintan a los animales cazados. O sea, están propiciando un éxito en la cacería con esa representación. Y otra forma también de representar su mundo, en este caso no la propiciación de la cacería, sino la fertilidad, la fecundidad, es a través de estas esculturas que ahí te iba comentando, ¿no? Las Venus paleolíticas. Estos ya no representan la propiciación de la caza directamente, sino la abundancia de personas, porque simboliza la fertilidad femenina. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuándo termina el Paleolítico, chicos? ¿Verdad? ¿Cuándo termina el Paleolítico? Cuando entramos a el tránsito climático del Pleistoceno al Holoceno. Holoceno significa que la temperatura en toda la Tierra va a terminar incrementándose. Profe, ¿y eso qué trae consigo? La extinción de grandes animales, mira. Y al extinguirse los grandes animales por el fin del Pleistoceno, van quedando animales más pequeños. Igualmente las plantas también se van extinguiendo y van quedando plantas adaptadas a altas temperaturas. Gracias a esas nuevas condiciones de flora y fauna, los grupos humanos van a comenzar ya no a consumir solamente plantas o animales, sino también a domesticarlos. ¿Te das cuenta? Se inicia la domesticación de plantas y animales. ¿Cuál sería un factor? El Holoceno. Pero hay otro factor importante para que los grupos humanos, los Homo sapiens, ¿cierto?, puedan domesticar plantas y animales. Es que antes de eso había una recolección y cacería avanzada. La cacería volvió a los cazadores expertos criando animales, y la recolección volvió en muy experimentados a los que recolectaban plantas, o van a domesticar plantas finalmente. Entonces, dos factores, ya chicos, dos factores que permitieron que surja la domesticación de plantas y animales. Uno, el Holoceno, ¿de acuerdo? Y otro termina siendo la recolección y cacería avanzada, que también ocurre en el periodo mesolítico. La horticultura, que llamamos domesticación de plantas, trae consigo también cambios, ¿no? Si tienes comida, aumenta la población, ¿no? Y tú tienes al mismo tiempo que cuidar las plantas que estás de ahí comiendo. Entonces, el nomadismo se irá abandonando poco a poco y comenzará la vida seminómada. ¿Y cuál es la prueba de que hay vida seminómada, chicos? La presencia de aldeas, chozas. ¿Se dan cuenta? Estas chozas no son para todo el año, son chozas permanentes, temporales, porque mientras en el Mesolítico se va cazando, al mismo tiempo también se va
domesticando animales. Mientras vamos recolectando, también al mismo tiempo vamos domesticando animales. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí hay una actividad mixta, una economía mixta. Incluso cuando no había para cazar y no había para recolectar, y mientras las plantas iban creciendo, la comunidad, los clanes, así también se llaman las organizaciones mesolíticas, profe, ¿qué son los clanes? La unión de bandas, practicaban actividades con piedras de menor tamaño, actividades pesqueras. Entonces, como se dan cuenta ustedes, en el Mesolítico los Homo sapiens buscaban diferentes formas de obtener alimentos. Pero una de ellas, chicos, una de ellas se va a transformar al final en la actividad económica más importante. Nos referimos de la horticultura. Gracias a la horticultura surgió la agricultura y la ganadería. Por primera vez en la historia, los grupos humanos tendrán más comida de la que antes tenían. Aparece el primer excedente productivo, comida de sobra. La economía, por lo tanto, ya no es parasitaria, ya no es depredadora, es una economía productiva. Entonces, cuando cambiamos la forma de economía de parasitaria, pasamos ahora a una economía productiva, chicos, ese cambio se llama revolución. ¿De acuerdo? ¿Qué es la revolución? En este caso neolítica, es el tránsito final definitivo de la economía parasitaria que es reemplazada por la economía productiva. Es la primera revolución de la historia de la humanidad. Y ese cambio económico trae también un cambio social, porque como tenemos más plantas, tenemos más animales criados, hay que quedarnos en ese lugar. Por lo tanto, una consecuencia de la economía productiva es la vida sedentaria. ¿Tú veías la horticultura? ¿Te acuerdas de la horticultura en el Mesolítico? Seminomadismo, ¿sí o no? Ahora con la agricultura, el hombre se vuelve sedentario totalmente. ¿Hay chozas, profe, y aldeas? Por supuesto que hay aldeas. Y la comunidad va creciendo, va creciendo, va creciendo, las familias se van juntando, los clanes se van uniendo, surgiendo las tribus. ¿Y qué son las tribus? El conjunto de clanes. ¿Se dan cuenta? Gracias a que habían tribus, chicos, se contaba con abundante mano de obra. Y con esa mano de obra se inicia la arquitectura en la historia universal. ¿Cuál fue una de las formas de arquitectura más antiguas del mundo? Esta de acá, mira. Le llamamos el Kronlech, un conjunto de piedras paradas formando un círculo, y se elaboraba esta estructura para conocer los equinoccios. ¿Qué equinoccios, chicos? De otoño y primavera. ¿Y para qué era importante conocer equinoccios? Para poder calcular el tiempo y organizar mejor la agricultura y ganadería. ¿Ya? Por eso que gracias a esta arquitectura mejoraba también en parte la agricultura en el periodo. Entonces, al haber excedente, chicos, al haber comida en abundancia, estos productos que no se consumen directamente serán intercambiados. Entonces ahí tenemos el antecedente más remoto al futuro comercio monetario. En conclusión, chicos, en el Neolítico aquí encontramos las bases más avanzadas de la edad de piedra como tal. ¿Dónde surge la agricultura ganadería por primera vez? Aquí, en la media luna fértil. ¿Dónde está eso? Aquí mira, en el cercano oriente. Está entre el río Nilo, que sería hoy día Egipto, el río Tigris y Éufrates, y el río Jordán, que sería el actual Israel. Ahí surgió la primera domesticación de ovejas. Importante las ovejas, ¿eh? Para el uso de las lanas para la textilería. Las cabras son importantes también para la producción de leche, lo que permitió mejorar también las condiciones alimentarias de la sociedad neolítica. Se cultiva el trigo, la cebada, la lenteja, y esto de aquí, chicos, trae consigo excedente que no solamente se servirá para el consumo o en todo caso para el intercambio. El excedente también permitió que estos grupos humanos se dedicaran a hacer artesanía, otros agricultura, otros ganadería. ¿Qué estamos viendo? La sociedad se está especializando por primera vez. Y la especialización del trabajo va a marcar diferencias entre ellos, entre los grupos sociales.
Por ejemplo, hay un grupo que no va a trabajar en la tierra, son los sacerdotes. Y debido a esa especialización, los sacerdotes comenzaron a llegar a la cúspide. Estaban arriba en la élite, porque tenían conocimiento. Debajo de ellos los artesanos y muy abajo los campesinos. Chicos, ¿estamos frente a qué? Una sociedad diferenciada. ¿Por qué la sociedad se diferencia? Explicación histórica, la especialización. ¿Ya? Ahora, hay una preguntita por aquí se está haciendo. Profe, ¿cómo diferencio un crown ledge de un dolmen? Observa por acá, estimado. Cuando tú veas una piedra solamente parada así de forma vertical, ¿ya? Eso se llama el menhir. M-E-N-H-I-R. Menhir. Pero cuando dos menhires se unen y arriba hay una piedra horizontal, o sea, son tres piedras, eso se llama dolmen. ¿De acuerdo? Dolmen son tres piedras, es un trilito. Trilito, tres piedras. Y cuando juntas varios dólmenes, el conjunto de dólmenes se llama crown ledge. Ahí está la diferencia. Dolmen, una puertecita, tres piedras, y cuando juntas dólmenes se llama crown ledge. ¿Y qué es el crown ledge, chicos? Repetimos, el crown ledge es un espacio para conocer el movimiento del sol, ¿no? Conocer exactamente el equinoccio de primavera y de otoño, para fines agrícolas, como vimos, ¿no? Muy bien, y finalmente, chicos, ¿cuándo acaba el periodo neolítico? Cuando se usa la piedra, perdón, el metal, que va reemplazando gradualmente a la piedra. Sin embargo, a final del neolítico, mira, al final del neolítico, estamos encontrando que van surgiendo cómo las aldeas se van transformando poco a poco, primero en sedentarias y después se transforman a ciudades. Hasta ahora en el mundo, ¿no? La aldea que se fue transformando gradualmente en una ciudad se halla aquí, en Turquía, y le llamamos Catalhoyuk. ¿Ya? Este es el fenómeno que demuestra cómo una aldea se va transformando poco a poco en una ciudad, porque las casitas están juntas unas a las otras. ¿Ven? Aunque no es una ciudad con todos los elementos que uno puede afirmar, como dije, es una proto ciudad, pero no es una ciudad como tal. Es un proceso todavía que se está gestando acá. Bueno, y así pues chicos, poco a poco el metal, el cobre, va a reemplazar a la piedra. Esa primera etapa se llama la edad de cobre. Aunque parezca raro, la piedra sigue siendo el material más utilizado que el cobre, ya que el cobre se utiliza solamente para temas de ornamentación. El cobre no se usa para hacer espadas, armas, no, ¿eh? Tampoco herramientas para trabajar la tierra. Son elementos principalmente para el lujo, utilizados por la élite, ¿ya? Lo que significa que en la historia ha surgido la metalurgia. Ahora, gracias al cobre también en parte la élite, los sacerdotes como vimos, terminaron fortaleciendo mucho más su poder. Y paralelamente a eso, en la edad de cobre, la agricultura también mejora. La agricultura se tecnifica mucho más porque se emplea el arado, así también como el uso de la rueda, ¿no? Eso va a ser importante. La rueda no tanto para la agricultura, sino más bien para la cerámica. Si ustedes han visto cómo se hace la cerámica en un torno, ¿no? Pones el barro, ¿no? La rueda gira, entonces va formándose la cerámica, ¿verdad? Ya, eso era la función de la rueda para ese tiempo. No como transporte, sino como un elemento para elaborar la cerámica. Los grandes cambios en la edad de metales aparecen aquí, en la edad de bronce. ¿Te acuerdas las ciudades? ¿Te acuerdas cómo la zona aldeana se fue transformando en ciudades? Ya. Ahora la ciudad ya surgió completamente. Edad de bronce, ¿eh? Ese fenómeno se llama revolución urbana. Crece en la población, se multiplican las ciudades y la función principal de la ciudad es la concentración del excedente. Tiene una función administrativa. Ahora, profe, ¿por qué en la ciudad hay excedente? Porque ahí se construye el templo. Los templos son los primeros espacios que concentran excedentes.
Y en el templo está la élite, están los sacerdotes, está la teocracia, chicos. Gracias a eso se estructura por primera vez el Estado. Ah, mira cómo surge el Estado, ¿no? La ciudad, el templo y el Estado. ¿Sí? Los estados, para defender a la población, van a utilizar el bronce combinando el cobre con el estaño. Aparecen las armas, las espadas, aparecen también los ejércitos, se inician las primeras guerras de la historia y por lo tanto la formación de los primeros imperios con base esclavista, porque ya también en la guerra se capturan los primeros esclavos de la historia. ¿Significa, profe, que aquí surge la esclavitud? Así es. También hay manifestaciones tecnológicas para la época, ya aparece la escritura, como una necesidad de contabilizar los productos. También surge la, acá podemos colocar también el uso de los grandes templos, incluso tumbas, como las pirámides que son de la época de bronce, en Egipto, por ejemplo. Y por último, el bronce será reemplazado gradualmente por el hierro. ¿Qué vamos a ver en el hierro? La escritura se complejiza, mejor dicho, se hace mucho más simple. Aparece la escritura fonética. Profe, y acá, esta es la hierática y la demótica, la cuneiforme. Son escrituras ideográficas. Cada símbolo representa una idea. Acá, en cambio, cada símbolo representa un sonido. Y eso facilita y mejora el comercio. Y por ello también surge la economía monetaria por primera vez. Y gracias a que el hierro llegó a muchas partes del mundo, un elemento importante del hierro, chicos, es el uso de la rueda metálica. Gracias a la rueda, los grandes estados se expanden, consolidando los imperios esclavistas. ¿Hay quién estaría, chicos? Grecia y Roma. Y en la edad de bronce, profe, ¿quién estaría? Mesopotamia y Egipto. ¿Está bien? Serían dos sociedades importantes de cada edad de la historia de los metales. Bien, chicos, bien, hemos tratado de sintetizar la información, ¿no? El tiempo, tú sabes que es bastante eh, rápido, el tiempo obviamente vuela y bueno, hemos tratado de sintetizar la información. Por eso no hemos detallado algunos elementos adicionales y obviamente te invito a ti que por tu parte puedas también hacerlo. Sé que la noche es un poquito pesada, pero también que sirva esto como una motivación para que puedan ustedes seguir estudiando a profundidad. De mi parte me despido, chicos, cuídense mucho hasta la siguiente ocasión y la próxima semana tenemos como tema Mesopotamia, Egipto, China, India como primera parte de nuestra clase, ¿ya? Cuídense mucho, chicos, buenas noches con todos, nos vemos, cuídense a todos.